¿Qué tal, queridos hermanos? Espero que hayan tenido un excelente día y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que el poder de su Hijo y el Espíritu Santo también nos llenen en cada momento. Hemos estado estudiando cada tema acerca de la palabra de Dios, de cómo podemos prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a ver un tema que es clave, es muy importante para poder recibir el Espíritu Santo. Sin él, déjeme decirle, adelantarle, que si no hacemos lo que vamos a estudiar esta noche, así sepas mucha profecía, así seas un maestro para explicar la palabra de Dios, así puedas saberte todos los libros de la Biblia de memoria, versículos de memoria, etcétera, etcétera. Pero si no hay lo que vamos a ver en esta noche, de nada sirve todo lo demás. De nada. El Espíritu Santo no va a poder utilizarte y no va a poder obrar en tu vida. Les invito a inclinar el rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu palabra y porque en ella nos dejas escrito qué es lo que tenemos que hacer para poder crecer en nuestra vida espiritual, para no quedarnos pequeños, sino crecer, ser gigantes en Cristo Jesús y poder representarlo en nuestra tierra. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que está escuchando este mensaje. Primeramente a mí, Señor, para que yo pueda poner en práctica lo que vamos a estudiar en esta noche con mi familia y con cada uno de mis hermanos. Señor, perdona cada pecado que hemos cometido. Limpia nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, como les decía, este tema es muy importante. Nos remontamos al momento cuando Cristo Jesús le dijo a los discípulos, cuando ya él había resucitado y les dijo que se fueran ahí a un aposento, que ahí estuvieran reunidos. Y el Espíritu Profecía dice que la actitud de ellos salir a ese lugar no era la más correcta. Algunos iban todavía pensando en lo que había sucedido, iban tristes, acongojados, a lo mejor unos reclamándoles a los otros, tú negaste a Cristo y no, tú hiciste esto, tú no crees en él, y peleando, iban peleando prácticamente. Estaban asustados por lo que podía pasarles. Sin embargo, se fueron todos ellos a reunir, obedeciendo el mandato de Cristo. Y lo que sucedió en el transcurso de los días fue que ellos cantaban, oraban, estudiaban y fue cambiando su corazón. Fueron permitiendo que Dios hablara a su corazón, a su intelecto y que ellos pudieran ir comprendiendo muchas verdades que Cristo ya les había dicho. Y ahora las podían empezar a comprender y ahora podían ellos empezar a pedirse perdón los unos a los otros. Al estar cantando, al estar orando, de repente sentía, oye, yo te ofendí a ti, perdóname. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al cabo de los días, el Espíritu Santo descendió con poder sobre todos estos discípulos, salieron de ese lugar, no como habían entrado temerosos, todavía con dudas entre ellos, sino que salieron henchidos del Espíritu Santo. Salieron predicando y se bautizaban 3,000 en una predicación. O sea, es tremendo lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando practicamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando ponemos en obra el carácter de Cristo en nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Mateo 25, no dice que el que sepa más profecía o el que se sepa los libros de memoria o el que pueda tener el mejor régimen alimenticio, ese es el que se va a salvar. No, la Biblia no dice eso. Eso es consecuencia de una relación con Cristo. Eso es la consecuencia de vivir tomado de Cristo Jesús, practicando lo que Él nos ha pedido. La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 que eran prudentes. Y ahí nos invita a que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas como requisito para ir al reino de los cielos. Pero luego sigue diciendo acerca de los talentos, cómo a algunos se les da un talento, 3 talentos, 5 talentos, y algunos los desarrollan para el servicio de Dios, pero algunos los esconden temerosos
algunos no los quieren desarrollar. Son muy buenos en su trabajo, allá en su empresa, son líderes en la empresa, son líderes en el campo en donde estén, pero en la iglesia son temerosos, no quieren ayudar, nomás quieren estar sentados, escuchando, no quieren dar nada por Cristo Jesús. Y dice que tenemos que poner al servicio de Dios los talentos que Él nos ha dado. Y sigue diciendo que el reino de los cielos o el evangelio, Cristo Jesús, el carácter de Cristo, se manifiesta cuando visitamos a los huérfanos, a las viudas, a todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Cristo Jesús, a todos aquellos que se quieren preparar para ir al reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Bien, hermanos, pues como les iba diciendo, es esencial que nosotros podamos comprender este mensaje para poder seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, para que podamos seguir creciendo a la estatura de Cristo y no quedarnos pequeños. Y es más, lo vamos a ver ahorita por medio de la palabra de Dios, cuán importante es. Pero déjame darte un testimonio de lo que hace Cristo cuando una persona es sincera. Allá en la filial, cuando éramos filial, todavía no éramos una iglesia organizada, éramos una filial, y llegó ahí con nosotros una muchacha que se llama Dorita. Pero ella, su característica es que tiene un retraso mental. O sea, sí puede convivir contigo, sí, pero no te va a comprender todo lo que tú le digas, ni va a vivir. Si tú le quieres explicar poesía, ella no lo va a entender, no tiene la capacidad de sentarse y estudiar ese estudio de ese tema acerca de la poesía, 2300 tardes y mañanas, 70 semanas, el juicio investigador, el santuario, no lo va a entender. Ella no lo va a entender. Ella cuando estaba joven fue violada y el producto de esa violación tuvo un hijo, pero como ella y su mamá tienen un retraso mental, pues le quitaron el DIF, le quitó a su hijo. Eso a ella le provocó mucho odio, mucho sentimiento, y literalmente los vecinos nos platican, era como un animal ahí en la colonia, se vivía peleando, nomás maldecía a la gente, o sea, pero peleando de querer golpear a la gente, maldiciendo a la gente. Cuando llegó con nosotros ya llegó muy diferente. Ella llegó y llega con una lista así de personas que ella visita, por las cuales quiere que oremos y por las cuales quiere que visitemos. Y es real, la lista de esas personas es real. Hemos ido a visitar y sí hay personas por las cuales hay que orar y hay que estudiar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó en su vida? Ella en una ocasión llegó a una iglesia pentecostal y ella entró a esa iglesia y ahí en lo poco que ella puede comprender, aprendió que Cristo es su Salvador, que Cristo la ama, que Cristo la perdona. Ahora su frase muy característica es, no me mires a mí, dice ella, mira a Cristo. Y ella se bautizó en la iglesia adventista y cada sábado llega ahí con nosotros y canta y ahí se sienta. A veces no aguanta tanto o no comprende el tema y mejor se sale y luego vuelve a venir. Pero cómo el Señor cambió su mente de ser una persona agresiva, que tenía odio hacia las personas, de maldecir a las personas, le puso un corazón donde ahora es todo amor. Ella no puede trabajar, ella pide dinero a la gente y uno le da dinero y uno le da mandado, le da cosas para ir para su mamá. Pero cómo Dios transforma a una persona que incluso no está bien de su mente. Continuad nosotros, hermanos, que Dios nos ha regalado el raciocinio, tenemos intelecto en nuestras vidas, tenemos que tomar decisiones para vida eterna. No podemos seguir avanzando en este mundo creyéndonos que nomás el universo se mueve alrededor de nosotros y que podemos llegar a la iglesia e insultar o mentir. Yo espero que no sea el caso ahí en su iglesia, pero en muchas iglesias aquí en Monterrey así es. Muchas veces llegan los hermanos y hasta parece que el coraje que tienen en la familia también van y lo derraman ahí en la iglesia. Y hay crítica, y hay disensión, y hay pleitos, cuando el carácter de Cristo dice que tenemos que tener una iglesia unida, llena del amor de Cristo. Los voy a invitar a abrir la Biblia en Primera de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 1, versículos 5.
Dice así el 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que dice aquí? Que tenemos que tener comunión los unos con los otros si queremos andar en la luz. ¿Se acuerdan ustedes cuando en San Juan 3, el capítulo 3, a Nicodemo le dice Cristo que hay que nacer de nuevo? Y si tú te sigues leyendo, cuando Nicodemo comprende que Cristo Jesús, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, iba a ser levantado el Hijo de Cristo, y él comprende todo eso, y dice adelantito, dice, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no se acercaban a la luz, porque no quería que sus pecados les fueran acusados o cayeran sobre de ellos. Pero fíjate lo que sigue diciendo aquí en estos versículos. En el capítulo 2, versículo 8, dice, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso de repente nos encontramos en la iglesia personas que solamente están criticando. No es que se habla así, no es que él se viste así, no es que los hijos de aquel hacen esto, y nos ponemos a criticar y a criticar y a criticar, y esa persona está en tinieblas. La luz no ha nacido en esta persona, aunque lleve toda una vida dentro de la iglesia, aunque sepa profecía, aunque se sepa los himnos, aunque se sepa los versículos de la palabra de Dios, pero si no amas a tu hermano, estás en tinieblas, es lo que nos está diciendo. Si no hay comunión con los hermanos de la iglesia, si al más mínimo motivo ya estás criticando, si al más mínimo motivo ya estás peleando, si al más mínimo motivo, tú no puedes tener el carácter de Cristo. Es duro lo que estamos viendo, porque a veces sí somos muy buenos para decir que hay que guardar la ley de Dios. Si ustedes leen este capítulo, habla primero acerca de cómo tenemos también que guardar la ley de Dios. Y el que también dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero aquí en esta parte nos pone un nuevo mandamiento, dice, les doy que nos améis los unos con los otros, que vivamos en comunión como iglesia. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner que ahí en la iglesia hay alguien que se llama Pedro, y de repente Pedro es anciano de la iglesia. Pero de repente, un día Pedro comete un error o una necesidad lo hace de repente tener que ir a trabajar en sábado. Y alguien se da cuenta, allá estaba Petra y de repente dice, oye, Pedro se fue a trabajar en sábado. Y va y se lo cuenta a otra, a Juanita. Y luego Juanita se lo cuenta a José. Y luego ya todos están en el cuchicheo. Oh, es el anciano de la iglesia y fue a trabajar el sábado. Se fue y empieza el chismorreo. Cuando llega el sábado y él llega a la iglesia, ya todo el mundo lo está viendo, lo está juzgando, lo está... Ese no es una iglesia que tiene el carácter de Cristo. Una iglesia que tiene el carácter de Cristo tendría que haberse acercado al hermano y decirle, hermano, sé que tuviste que trabajar el sábado. ¿Quieres que ore por ti? ¿Qué necesitas? ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿No tienes dinero? ¿No tienes trabajo? Vamos como iglesia a suplir tus necesidades. No te preocupes, vamos a orar por ti para que te den el sábado que no tengas que ir a trabajar. Y la iglesia se une en oración, unánimes, juntos, en comunión. Esa es una iglesia que es viva, no una iglesia que está muerta, una iglesia que solamente critica. Acuérdense que el padre de la crítica, ¿quién es? Es Satanás. Él es el padre de la crítica. Él es el que anda juzgando. Tú no tienes que juzgar porque esa es una labor de Satanás, al levantar juicio sobre cada uno de los hermanos. Y la Biblia condena cuando nosotros levantamos juicio sobre alguien.
cuando ni siquiera nos hemos acercado a orar por esa persona. Sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 10. Espero que pongas atención a lo que estamos leyendo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No te equivoques. Si no haces justicia y no amas a tu hermano, ¿qué es hacer justicia? ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús por nosotros? Murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, tomó el lugar de nosotros. Dice que debemos de llevar su yugo porque su carga es ligera. Y nosotros a veces estamos haciendo lo contrario, juzgando, peleando. ¿Te das cuenta? Dice que si no amamos al hermano, no somos de Dios. Esto no es de Dios. Porque este es el mensaje, el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate bien lo que dice aquí, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tú quieres pasar de muerte a vida eterna. Tienes que amar a tu hermano, el carácter de Cristo manifestado en tu vida. Tú no puedes seguir manifestando en la iglesia sabiduría, cantos, diezmos. Cuando no amas a tu hermano, sigues estando en tinieblas, sigues estando en la muerte. Así lo dice la palabra de Dios. Dice que en el mundo habrá donde lenguas, donde sanidad, profecía, maestros, etcétera. Pero lo más importante es el amor, lo dice así la palabra de Dios. Dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es tremendo, hermanos. El capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y usted puede seguir leyendo en el capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjate cómo lo declara Cristo Jesús. Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, en el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cristo quiere que tú y yo aprendamos a amarnos, que tengamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, implantado en nuestro ser, que dejemos de criticar y de ver todo lo que hay a nuestro alrededor y solamente estemos levantando el dedo para acusar, porque el que acusa es el diablo. Y si tú haces eso, tú estás haciendo la obra del diablo. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, derrama tu Espíritu Santo en mí, pero para tener el carácter de Cristo, no para tener sabiduría y a ver cómo puedo juzgar a los demás, cómo puedo utilizar la palabra de Dios para atacar a los hermanos que están en pecado, cuando lo que deberíamos hacer es ir y orar por los hermanos. Queremos recibir el Espíritu Santo, nos estamos preparando para recibir el Espíritu Santo. Pues lo primero también que tenemos que hacer es amar, aprender a amar, hacer justicia y misericordia, porque es más fácil predicar profecía o predicar un tema desde el púlpito, pero no amar a tu esposa y a tus hijos, o estar peleando con el vecino, estar a punto de dejar todo porque ya estás harto de la vida, pero en la iglesia te levantas y eres un gran predicador o eres una gran persona de apariencia, sepulcro blanqueado. Querido hermano, el llamado en este momento es para que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, quiero tener el carácter de Cristo en mi vida. Que Dios te bendiga, que la paz del cielo esté con nosotros y que el amor de Cristo sea impregnado en nuestras vidas. Oremos. Padre que estás en el cielo, permite que cada uno de nosotros podamos tener el carácter de Cristo y así poder recibir el Espíritu Santo para poder llevar con poder el mensaje que tenemos que dar a este mundo. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestro mal carácter y que de aquí en adelante solamente podamos mirar la cruz y a Cristo Jesús resucitado.
Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.